Bueno, uno de los temas de Físico-Química 2 que tiene que ver con la termodinámica de soluciones es la mezcla de gases no ideales. Primero, en este tema tenemos que definir lo que es el estado normal del componente I de una mezcla de gases no ideales. Se debe de tomar como gas, como el gas del componente I, como puro a temperatura a la temperatura de la mezcla por un bar de presión. Entonces, de este modo nosotros podemos conocer su comportamiento como si fuera un gas ideal. Entonces, de acuerdo con esto, las propiedades termodinámicas, en este caso del estado normal ficticio que nosotros consideramos, una vez conociendo el comportamiento del gas ideal, podemos decir que la actividad del componente I eh, de la mezcla de gases no ideales se define como la exponencial del potencial químico del gas I en la mezcla menos el potencial químico del gas I en su estado normal sobre RT. Si nosotros aplicamos las propiedades de los logaritmos en este caso, nos queda la expresión que el potencial químico del componente I de la mezcla es igual al potencial químico del componente I en su estado normal a temperatura constante, más RT por el logaritmo natural de la actividad del componente I. Esto a un bar de presión. Si ahora nosotros, por ejemplo, la fugacidad del componente I en cualquier mezcla de gases se puede, se puede describir como la actividad del componente I es igual a al cociente de la fugacidad entre la presión estándar. Entonces, como esto, con esto la fugacidad tiene unidades de presión. En este caso, nosotros, la fugacidad del componente I está en función de la temperatura, la presión y la composición de la mezcla. Entonces, de acuerdo al número de componentes que existan en el sistema. Eh, Dado que el potencial químico del componente I en la mezcla es una propiedad intensiva, se puede, porque depende de la temperatura, de la presión y de la composición de la mezcla, podemos decir entonces que la fugacidad es una propiedad intensiva también. Y de acuerdo con esto, nosotros podemos llegar a la expresión de que si en esta ecuación anterior, la que tenemos aquí, la actividad la podemos sustituir por esta que tenemos aquí, entonces nos queda que el potencial químico del componente I es igual al potencial químico del componente I en su estado puro, bueno, en su estado normal, a la temperatura constante, más RT por el logaritmo natural del cociente de la fugacidad entre la presión normal. Esta ecuación es muy similar a la ecuación general de los gases ideales. Entonces, una vez con esto, sabemos que la fugacidad desempeña el mismo papel de una mezcla de gases no ideales que la presión parcial. Entonces, en esta parte nosotros podemos decir que la presión de la mezcla, cuando la presión de la mezcla tiende a cero y la fugacidad del componente I tiende a la presión parcial del gas, esta se convierte en un gas ideal. Aplicando el límite, cuando la presión de la mezcla tiende a cero, de la razón o del cociente de la fugacidad entre la presión parcial del componente I de la mezcla es igual a uno. Entonces, cuando la presión parcial del gas del componente I de la mezcla es equivalente a la fracción parcial por la presión de la mezcla, nosotros tenemos una desviación o la desviación de la fugacidad del componente I con respecto a la presión parcial se mide mediante el coeficiente de actividad. El coeficiente de actividad queda definido como el cociente de la fugacidad entre la presión parcial o bien
el cociente de la fugacidad entre la fracción parcial por la presión de la mezcla. Así pues, tenemos que la fugacidad se puede describir se puede expresar de dos formas, ya sea el coeficiente de actividad por la presión parcial o el coeficiente de actividad por la fracción parcial y por la presión de la mezcla. Entonces, para una mezcla de gases ideales, cuando la fugacidad es igual a la presión parcial y el coeficiente de fugacidad es igual a uno para cada componente de la mezcla de gases, nosotros tenemos entonces que que el coeficiente de actividad, el coeficiente de fugacidad, perdón, es función de la presión, de la temperatura y de la composición de la mezcla. Y recordar una de las condiciones que es a temperatura y composición constante, la diferencial del potencial químico del componente I de la mezcla tiene dos expresiones. Una es la de volumen molar del componente I de la mezcla por la diferencial de la presión de la mezcla y la otra es RT por la diferencial del logaritmo natural de la fugacidad. Si nosotros igualamos estas dos expresiones, la de aquí y la de aquí abajo, nosotros podemos entonces obtener esta ecuación. Despejando la diferencial de la fugacidad del componente I, nosotros obtenemos esta expresión, pero algo importante es que la desviación de la fugacidad del componente I con respecto a la presión parcial se mide que se mide mediante el coeficiente de actividad. Tenemos que la fugacidad, tenemos que la fugacidad del componente I, como ya habíamos visto en una de las expresiones que obtuvimos aquí arriba, o que, bueno, describimos aquí arriba, tenemos que aplicando los logaritmos a esta expresión y como esta en términos logarítmicos quedan multiplicando, pues aplicando las propiedades de logaritmos nos queda una suma de logaritmos. Pero hay que recordar que estamos hablando de que estamos a temperatura y composición constante. Y como estamos a una composición constante, el logaritmo natural de la presión de la fracción parcial pues va a ser cero. Al momento de aplicar los diferenciales, nosotros obtenemos esta expresión en términos de la fugacidad, el coeficiente de fugacidad y la presión de la mezcla con su diferencial y su logaritmo su respectivo logaritmo natural. Entonces, cuando queda definido, o bueno, cuando queda una de las expresiones de la diferencial del logaritmo natural de la fugacidad del componente I, en una de sus expresiones, tenemos que en el momento de que otra de las expresiones que obtuvimos anteriormente, la que obtuvimos al final, en esta parte, ahora las tenemos que igualar, o bueno, las igualamos en este caso. Y ya que tenemos esta igualación de las dos expresiones, pues despejamos la diferencial del coeficiente de actividad. Si nosotros despejamos la diferencial del coeficiente de fugacidad, perdón, el coeficiente de fugacidad, nos queda la diferencia de estas dos expresiones con su respectivo diferencial de P. Si nosotros integramos, nos queda una ecuación o una expresión que el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad del componente I2 sobre el coeficiente de fugacidad del componente I1 en la mezcla de gases, nos queda que una integral que va desde la presión 1 hasta la presión 2, esto en su respectivo resta de expresiones que está dentro del diferencial por el diferencial de P. Ahora, una vez que planteamos esto y aplicando el límite cuando la presión parcial tiende a cero y cuando el coeficiente de fugacidad tiende a uno, entonces tenemos que
Y como lo vimos desde un principio, el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad del componente I2 de la mezcla es igual a la integral que va desde cero hasta la presión 2 por la diferencia de estas dos expresiones que obtuvimos aquí por su diferencial de P a temperatura y composición constante. Y ya con esto nosotros podemos llegar a lo que es el gas no ideal en su estado puro. Para un caso especial o para el caso especial de que una mezcla de gases no ideales de un componente o de un solo componente, el volumen molar del componente I de la mezcla coincide con el volumen molar del gas. Así pues, la expresión de la ecuación general de los gases ideales nos queda que el potencial químico es igual al potencial químico en su estado normal a temperatura constante, más RT por el logaritmo de la diferencia o el cociente de la fugacidad entre la presión en su estado normal. Pero si la fugacidad tiende a la presión de la mezcla, cuando la presión de la mezcla tiende a cero, entonces decimos que la fugacidad es igual al coeficiente de fugacidad por la presión de la mezcla. Y esto hace que nos quede una expresión en términos de que el logaritmo del coeficiente de actividad del coeficiente de fugacidad 2 es igual a la integral que va de cero a la presión 2, en donde el volumen molar del componente I pasa a ser el volumen molar del gas. Esto a temperatura constante. Ahora, la integral que en este caso se puede calcular a partir de valores medidos de volumen molar frente a la presión de la mezcla por medio de la ecuación virial. La ecuación virial es una ecuación que se ve en Físico-Química 1 y si la recordamos es el logaritmo del coeficiente de, bueno, en términos ya del coeficiente de fugacidad es igual a B por P, que es la presión, más un medio por CP al cuadrado, más un tercio de CP al cubo, y así, cuando el coeficiente de fugacidad es menor a uno. Algo importante es de que, algo importante es de que cuando la energía de Gibbs molar sea menor a la energía de Gibbs molar del gas ideal. Tenemos dos expresiones, en este caso las dos expresiones, ¿no? Entonces, que tiene que ver con la descripción del potencial químico en su estado ideal. Y ya entonces, cuando nosotros, o con esto, pues el gas no ideal puro es estable que el correspondiente gas ideal, debido a interacciones moleculares que tiene que ver ya con la descripción del gas no ideal puro.